Hola, saludos. Aquí de nuevo el FIDE instructor Moisés For. Hoy vamos a hablar de un tema esencial para todo jugador que busca mejorar su comprensión estratégica y táctica. Vamos a hablar del tema de las celadas. ¿Qué es una celada? La celada es una trampa táctica diseñada para engañar al oponente y llevarlo a cometer errores estratégicos. A menudo implican el sacrificio de una pieza, como un peón, un alfil, incluso hasta una dama, con el propósito de tentar al adversario a realizar un movimiento que lo deje en una posición desfavorable. Lo más importante de las heladas no es usarlas indiscriminadamente, sino aprender a identificarlas y comprender cómo funcionan para evitar caer en ellas. Un jugador que estudia celadas desarrolla habilidades para leer el tablero de una manera más precisa y anticipar posibles tácticas del rival. Así que si tú quieres mejorar tu ajedrez, es fundamental dedicar tiempo a estudiar las heladas. En este video te voy a mostrar ejemplos prácticos y consejos para que puedas aplicarlos en tus partidas. Y así vamos a fortalecer tu juego táctico y estratégico. La primera celada que les traigo surge después de los movimientos E4, E5, caballo en F3, caballo en C6 y ahora el movimiento C3. La apertura Ponciani. Esta se trata de intentar dominar rápidamente el centro por medio del movimiento D4. Cada vez que nosotros tengamos dominado estos cuadros centrales, como hemos visto en capítulos anteriores, vamos a tener mayor elasticidad de desarrollo, mayor capacidad de ataque y por tanto un juego sumamente cómodo. Esto no quiere decir que movimientos como caballo en C3 o alfil en C4 sean malos movimientos. Sencillamente son movimientos que van a aperturas completamente distintas y con una aplicación completamente diferente. Por ahora nos quedamos con el Ponciani, caballo en F6 y el jugador de piezas negras está atacando ahora el peón de E4. Parece que todo esto va bastante bien para el jugador de piezas negras que está desarrollando bastante bien sus piezas. Solamente le falta el alfil para poder completar su enroque, su seguridad del rey, y todo parece estar acorde a la posición. Pero el blanco le cede la oportunidad al negro de caer en una trampa. El movimiento de 4. Le ofrece el peón de E4 al jugador de piezas blancas, haciendo que el negro viole un fundamento de la apertura. Y digo esto porque las heladas son básicamente el mirar rápidamente cuando nuestros oponentes están violando ciertos fundamentos en la apertura. Si un oponente nunca viola ningún fundamento en la apertura, es imposible que caiga en ninguna celada. Siempre, para poder caer en alguna celada o para que nuestros oponentes sean víctimas de ello, tiene que caer en las violaciones de los principios de una apertura. Luego del movimiento caballo por E4, ahora, el jugador de piezas negras está violando uno de los principios de la apertura. ¿Cuál es ese principio? El negro acaba de violar el principio que dicta que no se deberían de mover dos veces una pieza en la apertura. Esto, por supuesto, no constituye como tal un, un problema para el jugador de piezas negras, pero sí constituye un problema si nos lo obligamos a violar otro de los principios de la apertura. Es decir, si hacemos que vuelva a movilizar alguna de sus piezas una segunda vez. En esta posición tenemos el poder en nuestras manos de hacer que nuestro oponente viole nuevamente un principio de la apertura. ¿Cómo podemos hacerlo en esta posición? Yo les invito a que por favor coloquen pausa en el video e intenten descubrir el movimiento que hace que nuestro oponente vuelva a movilizar una pieza dos veces. Luego de haber colocado pausa en el video, se van a dar cuenta que por medio del movimiento D5 podemos hacer que nuestro oponente movilice el caballo de C6 una segunda vez. Y ahora no es nada más el caballo que salió de G8 que se movilizó dos veces, sino que también estamos obligando al caballo de C6 a que se movilice por segunda vez. Esto, por supuesto, genera una escalada negativa en el jugador de piezas negras, que ahora por necesidad tiene que movilizar el caballo una segunda vez. Luego de esto, el blanco aprovecha la oportunidad para continuar con un desarrollo óptimo de sus piezas. El movimiento caballo por E5.
atacando el punto F7 y colocando sus piezas en una calidad de ataque. ¿Por qué el blanco sí puede violar el fundamento y el negro no? Porque el blanco se encuentra en una mejor posición. Ya sus piezas están a punto de salir, todas están completamente activas. Observen el alfil de F, está completamente activo. El alfil de C1 también está completamente activo. Es decir, nuestras piezas básicamente están dominando ya prácticamente todo el tablero en cuanto a actividad. En cambio, el jugador de piezas negras se está quedando atascado en su propia posición. Esto da como resultado que yo puedo darme el lujo de empezar a movilizar piezas al ataque, porque yo nada más necesito un solo tiempo para poder intentar enrocarme, sacar el alfil a cualquiera de estos dos puntos y después colocar el rey en seguridad en un solo tiempo. En cambio, el jugador de piezas negras requiere de hacer ciertas maniobras para poder completar su desarrollo de una manera óptima. En la posición, luego del movimiento caballo por E5, el negro comete un error garrafal en la posición. Es decir, el negro aquí hubiese podido subsanar sus problemas, continuando tranquilamente con su desarrollo, intentando solucionar el problema de atascamiento que tiene con sus propias piezas. Pero, en cambio, intenta ahuyentar el caballo del centro del blanco y hace el movimiento D6. Este movimiento, por supuesto, es muy malo para el negro, dado que ahora se genera una debilidad bastante importante en la posición. Voy a ir asomando ciertos conceptos para que ustedes los vayan absorbiendo poco a poco. Y él es el concepto del principio de consecuencia. Este concepto se trata de que cada movimiento que hace mi oponente, sea un movimiento bueno, sea un movimiento malo, siempre genera algún tipo de consecuencia. Y la consecuencia del movimiento de 6 es que queda débil la diagonal A4, E8. Esta diagonal ahora la voy a poder usar con mis propias piezas y voy a poder hacerle daño a mi oponente por medio de jugadas muy sencillas. El dueño o los dueños de esa diagonal serían la dama, que pudiese salir al punto A4, o el alfil, que pudiese salir al punto B5. Efectivamente, en esta posición es mucho mejor jugada alfil en B5, atacando inmediatamente esa diagonal. Y de aquí surgen ciertas variantes interesantes. La primera de esas variantes es intentar taparse con el alfil en el punto D7, pero luego de alfil por D7, ya el jugador de piezas negras quedaría en una posición muy lamentable porque tendría que, por obligación, entregar su dama. Ya esto está completamente perdido para el negro. Por tanto, el negro se vio obligado a hacer el movimiento C6. Igualmente con C6 ya la situación está completamente perdida. Luego del movimiento D por C6, el movimiento D por E5 y ahora el fuerte movimiento C por B7 hace que la posición del negro esté absolutamente perdida, cayendo así en una de las trampas más conocidas de la apertura ponciana. Alfil en D7, el movimiento B por A8 igual dama, dama por A8 y ahora tranquilamente el movimiento dama por D7 con jaque mate. Esto nos enseña bastantes cosas importantes. Las heladas no nada más nos ayudan a no ser víctimas de este tipo de situaciones, sino que también nos ayudan en cierto punto a entender un poquito mejor los patrones tácticos que pueden surgir en una determinada apertura. Vamos a la siguiente celada que surge en la apertura inglesa. Luego de los movimientos C4, E5, caballo en C3, caballo en C6 y caballo en F3. Siempre estén atentos a los movimientos de sus oponentes. Es decir, si yo veo que mi oponente está realizando movimientos como mover peones en vez de piezas, mover una pieza constantemente en una apertura, entonces ya podría ser víctima de una celada. Y digo podría porque no en todos los casos esto puede ocurrir. En la mayoría de los casos esto ocurre en aperturas abiertas. En una apertura inglesa, que es una apertura semiabierta, puede que ocurra o puede que no, dependiendo de qué tantos movimientos haga en vano el oponente que surjan en una violación flagrante de los principios de una apertura. G6, movimiento que pudiésemos considerar como una mini violación o pudiésemos considerarlo como un movimiento correcto. Por supuesto que es un movimiento que es completamente correcto. No afecta en absolutamente nada el desarrollo del oponente. Busca intentar desarrollar el alfil por el punto G7.
y todo parece estar bien de parte del bando negro. Movimiento D4 que busca inmediatamente aprovecharse de las diagonales que van quedando débiles en la estructura del negro. Luego del movimiento E por D4, el blanco consigue una pequeña oportunidad para intentar aprovecharse de esos cuadros que van quedando ligeramente débiles. Y digo y ligeramente débiles porque el negro tiene suficientes recursos para subsanar esas debilidades de esas casillas. Aquí siguió caballo en D5, tocando por supuesto una de esas casillas que está quedando un poco débiles. Y digo débiles no por el hecho de que no estén defendidas, por supuesto que son casillas que están completamente defendidas, pero no es posible defenderlas con peones, dado que el peón de G7 se movilizó el punto G6. Por tanto, es una casilla que pudiésemos considerar bastante débil. Y siguió en la partida alfil en G7 y el negro subsana bastante bien la debilidad que existe en el punto F6. Es decir, ahora con el alfil en este punto, un caballo que también está apuntando acá y la dama apuntando también F6, parece ser más que suficiente para que el negro no se meta en ningún problema que tenga alguna referencia a la casilla F6. Aquí siguió en la partida el movimiento alfil en G5 y el negro, confiado en que esta casilla está completamente defendida, hace el movimiento caballo de G en E7, constituyendo un error crucial en la posición. Ahora el blanco hace una jugada espectacular, un bombazo que no se puede describir de una forma, con otras palabras, que no sea espectacular. Movimiento caballo por D4, regalando el caballo prácticamente. Y es que está regalando el caballo básicamente por la sobrecarga en la que se encuentra el alfil de G7. Este alfil tiene la responsabilidad, nada más y nada menos que de defender el punto F6. Así pues, siguió en la partida alfil por D4, dama por D4, y después del movimiento caballo por D4, el jugador de piezas blancas actuó con caballo en F6, aprovechando la debilidad de ese punto, rey en F8 y alfil en H6. Como aquí estamos en una situación para aprender y no nada más para intentar aplicar una celada, vamos a intentar ver cuál sería el movimiento que hubiese protegido al jugador de piezas negras. Ejemplo, en esta posición, el negro ha podido salvarse de una manera u otra con el movimiento caballo en F6, para luego completar tranquilamente su desarrollo por medio del movimiento en roque. Y con esto hubiese estado bien en su posición. ¿Cuál fue el error que cometió entonces el oponente? Subestimar la acción que había sobre la debilidad de F6. Por eso es que hay que estar muy pendiente de las debilidades de cada una de las casillas, para uno no ser víctima de este tipo de trampa. Seguimos adelante ahora con una celada del gambito escocés, una celada bastante conocida. Vamos a mirarla. El 4 de 5, caballo en F3, caballo en C6, D4, E por D4 y ahora el movimiento caballo en G5, constituyendo así el gambito escocés. Recordemos que el gambito escocés tiene diversidad de variantes. Esta es una de las variantes menos usadas. No es la mejor variante, por supuesto, porque el caballo queda expuesto y se puede expulsar fácilmente de la casilla G5, sencillamente haciendo el movimiento alfil en E7, obligando así a que el caballo vuelva a casa o obligando al oponente a cometer una violación del fundamento de la apertura. Me explico. Yo puedo sencillamente acá hacer alfil en E7, el caballo ahora está en completo riesgo y puedo obligar a mi oponente a defender el caballo por medio de jugadas como F4. ¿Por qué esto viola un principio de la apertura? Porque estoy movilizando peones y no piezas. No estoy sacando mis piezas al desarrollo, sino que sencillamente estoy movilizando peones en vano en la posición, solamente para intentar defender un caballo. Por tanto, el jugador de piezas negras pudo haberse salvado de esa manera en este tipo de posiciones, pero el negro hizo algo completamente erróneo en la posición y hizo el movimiento H6, cayendo él mismo en una violación del principio de la apertura. Esto da por consiguiente la posibilidad de que el blanco ejecute el movimiento que sigue a continuación, y es el movimiento caballo por F7, movimiento muy poderoso que ahora toca la dama. Recuerden siempre mirar lo que están haciendo cada una de sus piezas, por más básico que parezca. El movimiento rey por F7 y ahora alfil en C4, atacando por la diagonal, por supuesto, más fuerte que tenemos nosotros. Rey en E8
y ahora el movimiento dama en H5 y ya la posición está básicamente ganada. G6, dama por G6, rey en E7, dama en F7, se expulsa el rey completamente en la posición, alfil en C5 y ya esta posición está absolutamente ganada. Dama B5, mate. ¿Por qué ocurrió esto? Por lo que habíamos dicho anteriormente. El negro pudo haberse salvado, sencillamente manteniendo un desarrollo tranquilo de sus piezas, pero aún así pudo haberse salvado después del movimiento H6. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio y es el siguiente. ¿Qué sucedería luego del movimiento caballo por dama, perdón, rey por F7, alfil en C4? ¿A dónde deberíamos de colocar el rey o qué movimiento deberíamos de hacer en este momento para no ser víctimas de un mate tan rápido? Y es que el negro en cierto punto ayudó al blanco en esta partida. Se metió en E8 y fue víctima del movimiento dama en H5, como ya vimos. Pero aquí el negro dispone de otro tipo de movimientos para intentar salvarse. Vamos a colocar esto en pausa nuevamente y vamos a tratar de descubrir cuál vendría siendo ese movimiento. De esa manera ustedes van a poder de alguna manera entender un poquito mejor cómo pueden defenderse en ciertas posiciones. Aprovechando situaciones complejas como esta, van a poder calcular de una manera bastante tranquila de qué manera puedo yo subsanar una posición tan complicada como esta con piezas negras, teniendo en cuenta que tenemos una pieza de más, que no es poca cosa. Se puede entregar una pieza muchas veces a costa de tener una posición ventajosa. Se van a dar cuenta, luego de haberle colocado pausa al vídeo, que el rey pudo haberse venido a la casilla G6 para buscar un espacio seguro en la casilla H7. Sin olvidar que esto es un juego de guerra. Le coloco un espacio seguro a mi oponente y después saco mi ejército lo más rápido posible para que mi oponente no pueda tener accesibilidad a ese ataque. Y al tener pieza de más, esto va a ser muchísimo mejor para el jugador de piezas negras. Lamentablemente el negro se metió en E8 y se metió en ese problema. Vamos a la siguiente celada, otra vez en el gambito escocés, que surge luego de E4, E5, caballo en F3, caballo C6, D4, E por D4, alfil en C4, alfil en C5 y ahora el movimiento C3. El blanco le ofrece un peón al jugador de piezas negras, un segundo peón, quise decir. El negro es bastante osado y decide capturar ese peón, D por C3. Y ahora el blanco ejecuta una celada bastante conocida. En este caso, sencillamente es un truco táctico. Todavía no podemos decir que se acerca a lo que vendría siendo una celada. Y es que sencillamente el blanco hace el movimiento alfil por F7, rey por F7 y dama en D5 jaque, atacando el rey por supuesto y atacando el alfil. Rey en E8 y ahora el movimiento dama en H5. Hay que notar cómo no se captura el alfil inmediatamente. ¿Se puede capturar el alfil inmediatamente? Por supuesto que sí, pero debilitar antes al jugador de piezas negras resulta un poquito mejor para la posición. Y es por esto que esto es un poco más bonito hacerlo de esta manera, dado que después de G6 quedan debilidades que va a poder aprovechar en el futuro mi alfil de C1, de esta forma o de esta forma, dado que ya no va a existir el alfil de mi oponente, porque ahora sí puedo hacer el movimiento dama por C5. Hay una ligera diferencia entre una posición y la otra, y eso es lo que estamos buscando en esta posición. Además de eso, en esta posición el negro comete un error adicional y hace el movimiento D6. Mal movimiento de parte del jugador de piezas negras que ahora permite que la dama capture una estupenda diagonal, en este caso atacando a la torre de H8. Caballo en F6 y ahora el movimiento alfil en G5 y resulta que ahora el jugador de piezas negras queda completamente perdido. Vamos a recordar algo importante. Las celadas no nada más son para aprenderlas, aplicarlas e intentar sorprender a los oponentes. Pueden servir perfectamente para eso. Las heladas van un paso más allá. Son una forma de entender un poquito mejor cada una de las aperturas. También son una forma de no caer en violaciones de los fundamentos del ajedrez. Si yo empiezo a movilizar piezas de forma sucesiva,
siempre voy a tener que pagar alguna consecuencia, sobre todo si es en la apertura. Vamos a recordar que hay principios que se aplican en la apertura y hay otros principios que se aplican en el medio juego. Yo no puedo bajo ningún motivo en una apertura movilizar varias veces la misma pieza. Me metería yo en un gran problema. O movilizar varias veces varios peones. Me metería también en un gran problema. Es por eso que las heladas nos protegen, de alguna manera nos enseñan de qué manera deberíamos de jugar cada una de las aperturas. Y es ahí su importancia real. La determinación real de una celada se basa exclusivamente en el entendimiento de la apertura y en lo que no debo de hacer y en lo que debo de estar pendiente en cuanto a la visualización que tengo de mi rival para acostumbrarme a cómo puedo intentar ocuparme de cualquier tipo de violación del fundamento que le intente proferir en la apertura. Dicho esto, les agradezco mucho haber visto este video. Les dejo todos los detalles en la descripción de los videos anteriores y les pido por favor que sigan esta serie de videos que los hago con mucho cariño para todos ustedes. Hasta luego.